Hay una frase del Talmud que dice que una palabra vale un selá. ¿Qué es un selá? Un selá es una unidad monetaria, una moneda, un peso, un dólar, no importa. Dice, está escrito, que es el Talmud. El Talmud se traduce como estudio, que se estudia la Torá. La Torá es, en términos modernos, una constitución, la ley del pueblo hebreo, no de Israel. La constitución del pueblo hebreo, de Israel como Estado. Entonces se estudia, se analiza cómo se aplica esa ley en la vida cotidiana. Dice, una palabra vale una moneda y el silencio vale dos. Talmud se imprime, está impreso, fue escrito, había copistas, hasta el siglo XV con la aparición de Gutenberg, la imprenta, está impreso en la imprenta de Bomber en Venecia. Es modelo, hasta el siglo XI, con Rashi y Rabina, se concluye el Talmud canónico con una forma específica, gráfica, de lectura, y la última impresión es en Vilna, siglo XVIII. Pero en el Zohar es un libro que fue editado en el siglo XIII, libro plural. También el Talmud es plural, hay distintas opiniones, no es unívoco, no es monocorde, no hay respuestas concluyentes. Uno tiene que tomar la posición, de acuerdo a una u otra, o no tomar posición, ver que es relativizar la respuesta, o las prácticas, las conductas de acuerdo al contexto. En el Zohar se dice lo contrario, se dice que el silencio vale una moneda y una palabra vale dos. Y se atribuye la autoría del Zohar, la autoría intelectual del Zohar a Shimon Bar Yochai, que vive en el siglo II, proscrito por los romanos, fue transmitido en forma oral y aparece en el siglo XIII otra vez, Moshe de León, Yosef y Catilla, Todros, Abulafia, Rabbi Amadán, etc. También distintas. Entonces, ¿qué es una palabra? ¿Por qué es relativo? Dice, ¿por qué una moneda vale una palabra y según otros vale dos monedas una palabra? Porque depende de quién habla, depende de lo que se dice. Otro dicho, el Talmud, decía Walter Benjamin, que voy a escribir un libro todo con citas, decía él. Refiere que hasta un tonto cuando calla parece un sabio. Pero claro, uno después habla y uno reconoce que lo que dice es una tontería o es superficial. O de acuerdo a ese tema, porque no, puede ser un tonto en alguna disciplina y tener conocimiento de otra. Entonces, hace poco veía un video y dice, somos más estúpidos, decía un muchacho, en un blog, no, hay otras formas, se evalúa otras inteligencias, decía, ¿no? Hay la evaluación de inteligencia, el cociente intelectual se evaluaba, eran las matemáticas, etc. Y ahora se evalúan otras inteligencias. Entonces, cuando habla uno otra vez, es decir, que la palabra, otro dicho, es hija del pensamiento, hay un proceso de gestación antes de decir algo. O uno mientras está hablando está pensando cuál es la palabra precisa. Pero no son las palabras que se inviste, que es una forma de vestimenta, hay tres vestimentas, dice Levushín en hebreo, el pensamiento, la palabra y la acción, pero hay una unidad, el alma, vestimenta es del alma. Pero su cuerpo habla, y algunos dicen, la terapéutica contemporánea habla que el cuerpo susurra, luego habla y hasta grita. La primera clase que tuve con mi maestro va a ser 35 años, en agosto de este año, se refería al lenguaje corporal.
que se conoce como la semiótica, la semiología. Hay otros muchachos también que se dedican a analizar los discursos y condicen los gestos con lo que uno está, son las palabras. La postura dice mucho. El peinado o el no peinado de una persona dice mucho. El otro, la mirada, cómo uno coloca, dónde coloca las manos, cómo mueve las manos, dónde las coloca. Si sonríe, eso que es emoji o está con el gesto. Tu cuerpo habla. Hace poco escuchaba a una licenciada en psicología, experta en máster, se dice, EMDR, es una sigla, repito, DR. ¿Qué es EMDR? Es en inglés una sigla que habla de ahí, ojos, el movimiento de los ojos, desensibiliza, dice la D, y vuelve a una reparación, una recuperación. Porque a partir de momentos ojos, ella trabaja con estrés postraumático y con gente con crisis de ansiedad, etcétera, por un trauma, etcétera. Uno empieza con eso, hay una causa siempre para. Y movimientos ojos. Ella decía que en el encuadre terapéutico, ese encuadre terapéutico, uno lauda una hora, un espacio, tiempo, donde uno tiene que ver con la terapia, la psicoterapia o la sanación, o el trabajo, el experto, el psicólogo, pauta una hora, un lugar, un tiempo. Los cañanos no tienen tiempo, dice, no duran, porque dice que el consciente no tiene, es intemporal, otros dicen no, una hora, depende. Entonces es que está la empatía porque uno escucha al otro y ve al otro, lo que se dice en fisiología o en biología, la neurona reflejos o de resonancia. Uno, y daba un ejemplo, dice, alguien está empujando un carro, haciendo un esfuerzo, y uno ve al otro y ese esfuerzo que se ve en el rostro cuando uno está empujando, uno acompaña aunque no esté empujando con el otro, empatiza con el esfuerzo del otro. Y eso es. ¿Por qué? Porque criticaba que había un youtuber muy conocido, con muchos seguidores, etcétera, que decía que no iba al psicólogo porque, aparte de generar dependencia, dice que no daba respuesta concreta. Entonces ya GPT, pero GPT no tiene esto del rostro. Usted observa cualquier rostro creado por inteligencia artificial, es como una especie de estatua. Hay estatuas que son más expresivas que muchos rostros de inteligencia artificial. Hay como una especie de vacío en ese rostro. No se logra la expresión, no está el alma detrás de ese lenguaje. Entonces, dicen los cabalistas, escribe en un libro que se llama Elsa Haim, Luria, que es transcrito por una escriba, Luria, siglo XVI, que hay 5 vestimentas en vestidura. El alma se inviste en 5, tiene 5 vestimentas. El alma se dice en hebreo Neshama. Neshama tiene que estar en analogía con los valores. Hoy vivimos en una época de anomia, donde no hay valor. Los valores son puestos en tela de juicio. Ese super yo de Freud, esos valores que pautan nuestra la conducta. Neshama en hebreo. Ponerse Mishnah también se puede mover. Y esa alma tiene 5 vestimentas. Es una de las vestimentas que está en analogía. Hace poco escuchaba, hay un psicólogo que se llama Cartaña, Gabriel Cartaña, sí, perdonen si digo mal el nombre, argentino, mediático, que va a presentar ahora en el Teatro Montevideo las 5 vidas que vivimos. Y relacionada con las 5 vestimentas, alma, 5 orot, se dice más que vestimentas en hebreo, son niveles, grados de iluminación o de energía. La conducta es un aspecto, pero también la palabra, también el pensamiento, la palabra debe ser hija del pensamiento, y también las conductas, por supuesto, esos valores que uno detenta, una ideología, una religión, la creencia.
Entonces, sí, las 5 vidas que vivimos, que están relacionadas con esto que dice Luria. Yo no sé si el hombre leyó a Luria, no lo sé, es un psicólogo. Gabriel Cartaña, si no me voy a buscar el nombre, las 5 vidas que vimos, lo van a encontrar, estuvo acá, en todo el país, en Argentina, hizo en muchos escenarios, expresó estas 5 vidas que tienen que ver con responsabilidades que uno toma en cada una de esas vidas, esos tiempos cronológicos, y también limitaciones y, y objetivos que tiene cada uno de esos tiempos de vida. Tiene propósitos más que objetivos. Entonces, de 0 a 15 años hay un momento de dependencia, de 15 a 30 se empieza la independencia, luego el aprendizaje, y así hasta la última vida, que es donde uno deja un legado, dice, la última vida, la 5.ª vida, ¿va? Un legado que puede ser escribir un libro, hacer un estilo, ¿no? Puede ser una institución, crea o reformula una realidad. Hay muchas formas de legado. Y entonces en la tradición hebrea y el libro de Luria, Etz Haim se llama Árbol de Vidas, otra vez transcrito por las enseñanzas por Haim Vital en Calabrés, dice que la primera vida va de 0 a 13 años. En la tradición hebrea se dice 0 a 13 años, que es el momento del bar mitzvah, el momento en que uno es hijo de responsabilidad. Hasta ahí, del símbolo que estudiamos Kabbalah, que hasta los 13 años todos los problemas que tiene un niño o una niña reflejan resonancias, espejos de la sucesión de su hogar. El niño no es, hasta esos 13 años es, pero los 13 años con esta iniciación empieza a hacer, empieza ya a encontrar un yo, se dice. Freud decía el yo, el hebreo se desarruga, no quiero complicar con términos como el yo. ¿Qué es el yo? Porque antes está el ello que tiene el padre o refrena o ordena ese deseo que es ese impulso, esa conducta que organiza. Pero el yo, luego de los 15 años, dice este hombre, este psicólogo, y de los 13, empieza el yo. El yo es cuando uno empieza a tomar distancia de los otros. El yo, hay un yo y otros. No hay, hasta los 13 años, otra vez hasta los 15, uno hay dependencia y uno es parte de un conjunto, repite, no cuenta sus propias palabras. Pero este yo todavía, en esta adolescencia, cobra esta franquicia que se da, no en todos los casos, hoy la adolescencia, el yo es frágil. Es nuestra época. Nuestra época vive una época se llama la generación cristal. Yo ya soy un anciano. Y los jóvenes de hoy tienen con esa característica. Ese yo es frágil, no acepta la frustración. Hay inseguridad. Esa edad. Por eso dice Jacques Lacan, el psicoanalista francés, dice que la agresividad es constitutiva de la personalidad, porque uno se siente, no está seguro, por eso es agresivo. Agresivo porque, voy a dar un ejemplo explícito, no me gusta ser grosero, pero voy a hacerlo para que se vea, para que se entienda cómo el yo, cuando uno llega a encontrar una creencia o que el próximo vida, dice él, tiene que ver con uno que aprende y encuentra una escala de valores, llámese creencia, religión, ideología, que es posterior a este yo. No dice, bueno, yo soy este punto de vista. Que después puede ser cuestionado, porque uno sale al mundo y dice, bueno, en Uruguay el himno uruguayo empieza, oriental es la patria o la tumba. No le da la opción. Dice, o la patria o la tumba. Ahí hace poco un historietista, no quiero irme del asunto, Gonzalo de Saravide, se llama, historietista, escritor, es una viñeta donde dice, recordando el pasado 18 de mayo, se conmemora la batalla de las Piedras el 28 de mayo de 1811. Artigas, el ejército criollo enfrenta al ejército realista. Entonces pone una viñeta, que es clarísimo, ¿no? El ejército realista dice, viva
el rey Fernando VII. Los criollos dicen, vivan el rey Fernando VII. Entonces uno dice, si uno se escucha, ¿por qué estamos peleando? Ahora está la semana de mayo en Argentina, del 18 de mayo al 25 de mayo, la Revolución de Mayo, que conforma la primera junta, jura lealtad al rey Fernando VII. ¿Por qué? Porque estaba ocupada España, el imperio francés, Napoleón estaba como regente su hermano José Bonaparte, estaba preso Fernando VII. Entonces la junta, la primera junta, donde todos eran masones menos Ascuénaga, hace poco una entrevista de Ricardo Piña, la masonería argentina, dice, todos eran masones, menos Ascuénaga, Miguel de Ascuénaga. Juran lealtad al rey Fernando VII. Entonces dice, miren, un año después, entonces dice, ¿por qué? ¿Por qué estamos peleando? Esa es la pregunta. No llega, uno tiene una patria, ahí está la patria, el concepto de patria, que es una realidad jurídica, o de religión, o de ideología. Dice, a ver, entonces voy al ejemplo. Eso que como uno tiene, perdón, dices, voy a ser otra vez grosero y explícito. Alguien me dice, yo fuera homosexual o bisexual. Hay un rumor por ahí de una figura mediática que es vinculada con un periodista del espectáculo que se tiene una relación, que se casó muchas veces, pero que está medio ofendido este hombre, parece, por esta situación que se blanqueó, no sé cómo. Entonces dicen, Ariel, me dicen a mí, porque si fuera homosexual o bisexual otra vez, me dijeran viejo puto. Yo no tenía por qué ofenderme. Y si yo no fuera homosexual o bisexual y fuera heterosexual, estoy diciendo, y me dijeran viejo puto, tampoco tenía por qué ofenderme. Pero uno es adolescente, o está en esa época, esa vida, que es la que con lo que convivimos. No tan adolescente. La cultura de hoy, de esta generación de cristal, por eso en la serie, Adolescencia, este chiquilín mata a esa compañera, porque no soporta la frustración. No soporta, porque no sabe bien. Y hoy se promueve la anomia. Uno tiene que, dicen, hay que experimentar, pero a veces la experimentación es peligrosa. Es más, no sé, uno dice y la gente se ofende cuando le dice lo que uno no quiere escuchar. No solamente en este término que es explícito, sino a veces en los claroscuros de la filosofía. Hay un texto, si les interesa, la Torá se pregunta, así se llama, la Torá es capitalista o socialista. El capitalismo y el socialismo no son malos en sí mismos, tienen su claroscuro, tienen el lado oscuro del socialismo y el lado oscuro puesto en práctica del capitalismo. Pero cuando uno le muestra el lado oscuro del socialismo a los socialistas, y cuando muestra el lado oscuro del capitalismo, el capitalista no se ofende porque no hay es indefendible. Por eso uno accede a ese grado, a esa creencia, o a esos valores, pero que tienen que ser puestos en práctica. Es un grado mucho mayor de vida. Es la cuarta vida, o el cuarto nivel de iluminación, en palabras de Luria, transcrito por Jaime Whittle, que es el mundo de la vida, la espiritualidad. Uno sale del dogma, rompe con la ideología. No tiene intereses espurios, sería, porque a veces se defiende esa creencia por intereses espurios. Y el grado más alto que este hombre se refiere como un legado es la singularidad, un estilo, una estética, que no puede responder la inteligencia, el chat GPT, la inteligencia artificial. No hay estética, uno responde de acuerdo a los datos que tiene, no hay creatividad. La singularidad es cuando uno, toda esa experiencia de vida, todo ese aprendizaje, toda esa puesta en discusión de sus valores, de sus creencias, lo llevan a poder decir, bueno, el ser humano, la humanidad, es más la patria, la cultura. Entonces uno tiene un punto de vista, una perspectiva universal. Casi digo internacionalista, universal, cósmica. Pero no sé, allá Gabriel Cartaña, acá Isaac Luria y nosotros. Y en medio, nosotros.